Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar repasando la lista de Alemania. Como estoy haciendo en el canal, estoy repasando todas las listas de los candidatos, supuestamente por lo menos en la previa que va a tener este Mundial de Qatar. Más adelante voy a repasar las listas absolutamente de todas las selecciones, pero en esta oportunidad, hace un par de horas nada más, Hans Flick sacó la lista de la selección alemana. El entrenador que está a cargo del conjunto teutón desde hace un par de temporadas sacó finalmente la nómina de 26 futbolistas que estarán representando al seleccionado alemán en la siguiente Copa del Mundo de Qatar, y ahora los vamos a estar repasando. Empecemos. Vamos a comenzar con los arqueros, donde obviamente el número uno, el más capacitado de todos y el campeón del mundo en el año 2014, Manuel Neuer, el capitán del equipo, el actual guardameta del Bayern de Múnich, ya recuperado en las últimas temporadas ese nivel que no venía trayendo en algunos años anteriores. Había bajado su rendimiento, pero a partir de lo que fue la obtención de la UEFA Champions League del año 2020, el año en el cual el fútbol estuvo parado mucho tiempo por la pandemia por coronavirus, el año en el cual el Bayern Múnich volvió a consagrarse campeón de Europa después de 7 temporadas. A partir de ese entonces Neuer volvió a ser un arquero verdaderamente determinante, y hoy es una fija bajo los 3 palos para Hans-Dieter Flick. Continuamos con el arquero del Barcelona, con Marc-André ter Stegen. Uno cree que el actual guardameta del conjunto catalán va a ser el reemplazante de Neuer cuando éste decida dejar de jugar con su selección, y eso será seguramente luego del Mundial de Qatar. Ter Stegen ya está bastante experimentado. Es cierto que hoy por hoy no está en el mejor rendimiento de su carrera, pero al igual que Neuer ha recuperado un poco y ha subido su nivel en relación a lo que había sido, por ejemplo, la temporada anterior, donde con el Barcelona Ter Stegen no había tenido un buen rendimiento. Ahora está en un nivel que quizás no es el mejor de su carrera, pero que obviamente le permite estar en la Copa del Mundo. Y para cerrar, terminamos con Kevin Trapp, el tercer guardameta de esta selección, campeón en la temporada pasada de la UEFA Europa League con el Eintracht de Frankfurt. No sé exactamente si se encuentra o no en el mejor momento de su carrera, porque ha sabido defender las camisetas de equipos muy importantes, como por ejemplo la del Paris Saint-Germain. Y en este momento, claramente, el Frankfurt, que es un equipo que quizás no es de los más grandes de Europa, depende exclusivamente en algunos encuentros de la gran actuación de su arquero. Está clasificado en los octavos de final de la UEFA Champions League y llegará a este Mundial de Qatar con un excelente rendimiento. Vamos ahora con los defensores, donde a lo mejor Alemania siempre nos tuvo acostumbrado a tener nombres verdaderamente muy importantes, y en esta oportunidad la realidad es que no hay nombres, no sé si de mucha jerarquía por decirlo de alguna manera, pero por lo menos que no son notablemente reconocidos. De hecho, ninguno de los defensores que hoy por hoy integran la lista de Alemania fue campeón en el Mundial de Brasil 2014. Ya se han retirado todos aquellos futbolistas que representaron a la selección teutona en aquel Mundial, o en definitiva el actual DT ha decidido no llamarlos. El primer defensor del que vamos a hablar es Armel Bella-Kotchap, actual jugador del Southampton de Inglaterra. Está teniendo un rendimiento un tanto irregular, pero es uno de los futbolistas que está llamado a ser el futuro de la selección alemana. Tiene tan solo 20 años, pero quizás no está en su mejor rendimiento, teniendo en cuenta que está en un equipo el cual está en la zona de descenso de la Premier League. Continuamos con Matthias Ginter, actual jugador del Friburgo de Alemania. Hay 2 futbolistas del Friburgo en esta lista, pero empezamos con Ginter. El primero de ellos se desempeña como defensor central. En el equipo alemán está jugando como líbero en una línea de 5 defensores, es el último de todos los zagueros y está teniendo un buen rendimiento. Hay que tener en cuenta que el Friburgo hoy por hoy es el escolta de la liga alemana por detrás del Bayern de Múnich. Y el otro jugador justamente del Friburgo es el capitán de ese equipo, es Christian Günther, jugador que se desempeña como carrilero por izquierda, pero obviamente es lateral izquierdo y que está teniendo un muy buen rendimiento en el conjunto alemán. Tiene 29 años, tiene bastante experiencia, es un jugador ya con bastante recorrido, y Hans-Dieter Flick lo tiene tanto para jugar como carrilero derecho y también como lateral por el costado zurdo.
Continuamos con Thilo Kehrer, actual futbolista del West Ham de Inglaterra, un jugador que en la temporada pasada supo brillar, tuvo un muy buen nivel en el West Ham y quizás hoy por hoy no está teniendo su mejor rendimiento como el equipo en sí. Recordemos que West Ham en la temporada pasada logró clasificar a competiciones europeas, está jugando la Conference League, mientras que en esta oportunidad no está pasando por su mejor momento en la Premier League. Seguimos con Lukas Klostermann, central del Leipzig, el equipo alemán. Está teniendo un buen rendimiento en general, sobre todo también en UEFA Champions League. Logró clasificar a la siguiente fase, a los octavos de final de la máxima competición europea a nivel clubes, y está siendo citado por Flick ya desde hace bastantes convocatorias. Continuamos con David Raum, otro jugador del Leipzig de Alemania. Hay muchos futbolistas de la liga alemana y quizás para sorpresa de todos, hasta ahora solamente he nombrado un jugador del Bayern de Múnich. Tranquilos, porque de mitad de cancha para adelante está lleno de jugadores del Bayern de Múnich. En esta ocasión David Raum se desempeña normalmente como zaguero central, pero también se puede mover por bastantes zonas en la defensa, y esta polifuncionalidad claramente le ha jugado a favor a la hora de estar en esta lista mundialista. Y vamos con Antonio Rüdiger, quizás el más experimentado de toda la defensa, teniendo en cuenta que ha ganado la UEFA Champions League con el Chelsea hace un par de temporadas, y hoy por hoy, si bien no es titular indiscutido en el Real Madrid, la realidad es que es uno de los pocos de esta lista, o por lo menos el primer defensor de esta lista, lo voy a nombrar dos más, que está jugando en un equipo verdaderamente reconocido a nivel europeo. Y vamos con los últimos dos, ambos juegan en el mismo club, en el Borussia Dortmund. El primero de ellos es Nico Schlotterbeck, actual defensor central de 22 años, un jugador que se desempeña más que nada como zaguero izquierdo, mide 1,89 m, tiene muchísima altura y es muy pero muy importante para Flick, teniendo en cuenta que no hay muchos centrales zurdos en esta lista, ni tampoco en general en el fútbol alemán. Y por último, Niklas Süle, también jugador, como dije recién, del Borussia Dortmund. Se ha desempeñado en la mayoría de su carrera como defensor central, pero hoy por hoy en el Dortmund lo está haciendo como lateral por la derecha. Su 1,95 m lo ayuda mucho a ganar en cuanto al juego aéreo, y siempre, como dije, se ha desempeñado mucho mejor como defensor central, pero hoy, ante las ausencias que tiene el Borussia Dortmund en ese sector del campo de juego, se ha convertido en un futbolista totalmente polifuncional. Vamos ahora con los mediocampistas. El orden en el que los estoy dando es por orden alfabético, teniendo en cuenta las posiciones. No tiene nada que ver quién diga primero, quién diga segundo y así sucesivamente. Comenzamos la zona del mediocampo con Julian Brandt, futbolista que juega en el Borussia Dortmund, otro más que juega en este club. En total son 5 los que juegan en el Dortmund, y hay 2 ausencias importantes que vienen de este equipo, que son Mats Hummels, que fue campeón del Mundial 2014 y muy importante en esa Copa del Mundo, marcando un gol, por ejemplo, en cuarto de final, y tampoco está Marco Reus, que lamentablemente por una lesión ni siquiera ha podido entrar en la consideración de Hans-Dieter Flick. Pero volviendo con Julian Brandt, se desempeña como mediocampista ofensivo en el Borussia Dortmund, tiene tan solo 26 años y es un futbolista que está teniendo una muy buena temporada en el conjunto de Alemania. Seguimos con Leon Goretzka, el primero que aparece del Bayern de Múnich de los futbolistas de campo, porque ya habíamos hablado de Neuer. Goretzka claramente está teniendo un excelente nivel en el equipo alemán. Recordemos que el Bayern de Múnich hizo los 18 puntos en la fase de grupos de la UEFA Champions League, y cada uno de los futbolistas que voy a nombrar que se desempeñan en ese equipo, que a partir de ahora en adelante son bastantes, están llegando con un nivel muy pero muy bueno. Quizás no el mejor de sus carreras en cada uno de ellos, en el de Goretzka puede ser, aunque hay que tener en cuenta que hace 2 años muchos de estos futbolistas levantaron la UEFA Champions League, y hoy por hoy, si bien están teniendo un nivel muy bueno, la realidad es que el nivel que tuvieron hace 2 temporadas fue verdaderamente estupendo. Y seguimos con un futbolista muy pero muy importante, más para Alemania quizás que para lo que ha hecho en los clubes en los cuales ha estado en el último tiempo, porque Mario Götze, todos lo recordarán, convirtió el gol que le dio la Copa del Mundo al seleccionado alemán hace 4 años en la final frente a Argentina. Sin embargo, hoy por hoy, y si bien está pasando por un aceptable momento y quizás por el mejor momento de su carrera en los últimos 5 o 6 años, donde las lesiones le habían impedido tener un buen nivel, hoy por hoy está jugando en el Eintracht Frankfurt y está teniendo bastante continuidad, algo que no había tenido en el último tiempo.
Continuamos con una de las figuras del equipo alemán, uno de los pocos que no juega en Alemania. De hecho, si miramos toda la lista, son tan solo 6 los que no juegan en Alemania, los otros 20 sí están jugando en la Bundesliga. El caso de İlkay Gundogan ya lo conocemos, figura en el Manchester City, campeón de la última Premier League, finalista hace un par de temporadas de la UEFA Champions League y un jugador que está teniendo un excelente nivel en el conjunto inglés. Continuamos con Jonas Hofmann, actual mediocampista del Borussia Mönchengladbach, un jugador que se desempeña más que nada como volante por la derecha. Es un jugador que en un 4-2-3-1, en ese 3 de línea de mediocampistas ofensivas, es el que juega por el costado derecho. Tiene 30 años, ya tiene bastante experiencia, pero recién ahora está teniendo continuidad en el seleccionado alemán. Y cerramos con dos jugadores del Bayern de Múnich. Empezamos con Joshua Kimmich, un futbolista que lo pongo entre los mediocampistas porque ya hace bastantes temporadas que está jugando en la mitad de la cancha. Es el número 5 del Bayern de Múnich y en la selección de alemana seguramente también juegue en esa posición acompañado por algunos de los mediocampistas nombrados anteriormente. Es a mi entender uno de los mejores volantes del mundo, está teniendo un nivel excepcional en el equipo alemán y en la selección espera dar el golpe en el Mundial de Qatar. Y el otro mediocampista del Bayern de Múnich es el joven Jamal Musiala, que hace un par de temporadas hizo su debut absoluto en el conjunto más grande de Alemania. Y si bien es cierto que su nivel claramente lo ayuda a que esté en la Copa del Mundo, Hans-Dieter Flick ya lo tenía muy bien visto cuando dirigía al Bayern de Múnich y es por eso que con tan solo 19 años va a tener su primera cita mundialista. Vamos ahora con los delanteros o atacantes porque se desempeñan por todo el sector ofensivo del equipo. Empezamos con Karim Adeyemi, actual jugador del Borussia Dortmund, tiene tan solo 20 años, no ha sido citado en muchas ocasiones para vestir la camiseta de la selección alemana, pero está teniendo un muy buen nivel en el equipo alemán. Recordemos que el Dortmund clasificó a los octavos de final de la UEFA Champions League, quedando segundo en su grupo por detrás de Manchester City y por delante del Sevilla, por lo que está teniendo una excelente temporada en cuanto al individual. Quizás el Dortmund en la liga local todavía no ha conseguido esa regularidad, pero aún así Adeyemi no solamente está llamado a tener una buena Copa del Mundo, sino que también está llamado a ser uno de los futbolistas que va a ser seguido muy de cerca en el futuro por la selección alemana. Vamos ahora quizás con uno de los jugadores más desconocidos para la mayoría de esta lista. Estamos hablando de Niklas Füllkrug, actual delantero centro del Werder Bremen, equipo alemán, y es bastante complicado saber si está o no pasando por el mejor momento de su carrera, teniendo en cuenta que es un futbolista poco mediático y que seguramente no muchos lo conozcan en gran medida. Ha jugado un par de temporadas en el Hannover 96 hasta que a mediados del 2019 el Werder Bremen pagó 6,5 millones de euros para quedarse definitivamente con su ficha y desde esa temporada que juega en el actual equipo alemán. Y al siguiente sí lo conocemos todos, es Serge Gnabry, jugador que ha convertido 3 goles en la última fecha que se ha jugado de la Bundesliga con el Bayern de Múnich. Es un futbolista que está pasando por un altísimo nivel y como dije en cada uno de los jugadores que hoy por hoy están jugando en el Bayern de Múnich. Me parece que quizás no es el mejor momento individual de ellos en sus respectivas carreras, teniendo en cuenta que hace 2 años todos mostraron un nivel muy pero muy grande en la obtención de la UEFA Champions League en el año 2020. Sin embargo, en estas últimas semanas han vuelto a acomodar al Bayern, por ejemplo en la Bundesliga, donde no era el líder, pero en las últimas jornadas lo han vuelto a poner en la cima de la liga local. Continuamos con Kai Havertz, jugador que juega en el Chelsea. Lo pongo como delantero, pero también puede ser considerado un mediocampista ofensivo. Futbolista que convirtió aquel gol que le dio al Chelsea la UEFA Champions League en la temporada 2020-2021 en el triunfo del equipo inglés justamente frente al otro conjunto de Inglaterra que era el Manchester City en aquel momento. Havertz está considerado como uno de los mejores futbolistas de la selección alemana y seguramente para Flick sea titular en más de uno de los partidos de esta Copa del Mundo. Y vamos ahora con la gran sorpresa de la lista de la selección alemana, no por el nivel que esté mostrando, porque Youssoufa Moukoko, que es el jugador del que vamos a hablar ahora, delantero del Borussia Dortmund, está teniendo un excelente rendimiento en el conjunto alemán con tan solo 17 años, pero lo más llamativo es que todavía no ha debutado en la selección alemana mayor, y es por eso que es bastante justamente llamativo que lo llamen para disputar una Copa del Mundo. Sin embargo, desde que era entrenador del Bayern del Múnich, Hans-Dieter Flick sigue muy de cerca a los futbolistas más jóvenes y es por eso que Moukoko tiene bien ganado su lugar en la Copa del Mundo.
Y vamos ahora con el otro jugador junto con Manuel Neuer más experimentado de toda la lista, un futbolista que estará disputando su cuarta Copa del Mundo. De hecho, recordemos que tiene 10 goles en mundiales. Thomas Müller está cerca de alcanzar a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los mundiales. Es cierto que probablemente esta sea su última Copa del Mundo, por lo que deberá convertir los 6 goles en este mundial si es que quiere ser el máximo goleador de todos, pero aún así lo más importante es que Thomas Müller va a formar parte de esta selección alemana, porque en un momento se hablaba de que hasta había renunciado a competir con el seleccionado nacional. Estará disputando, como dije, su cuarto mundial tras haber estado en Sudáfrica 2010, en Brasil 2014, donde levantó el trofeo más importante de todos, y también estuvo en Rusia 2018. Y finalizamos la lista de la selección alemana con Leroy Sané, un jugador que ha tenido un buen rendimiento en todos los clubes en los cuales ha estado. Primero en el Schalke 04, posteriormente en el Manchester City de Inglaterra y ahora en el Bayern de Múnich también está teniendo un buen nivel. Las lesiones no le han permitido tener continuidad y regularidad en el último tiempo, pero aún así es un jugador muy bien considerado por Flick. Para cerrar, repaso la lista completa de los 26 jugadores alemanes que irán a la Copa del Mundo. En las redes oficiales de la selección alemana, los mediocampistas y atacantes están todos juntos, por los que los voy a nombrar así, tal cual se ven en imagen. Repasamos la lista: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp, Arnel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günther, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Niklas Füllkrug, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Götze, İlkay Gündoğan, Kai Havertz, Jonas Hoffmann, Joshua Kimmich, Youssoufa Moukoko, Jamal Musiala, Thomas Müller y Leroy Sané.